parece muy interesante y yo me atreví, le voy a decir de antemano, a estudiar esta historia y a trabajar por una palabra que me llamó la atención. Y yo dije, voy a hacer este estudio con las P. Para que vamos a aprender con las P. Y usted me va a ayudar a que la reflexión al final la hagamos con las I. Por eso le invito a que usted esté concentrado. Porque si no, usted no va a poder aportar al final cuando empecemos con la I. Con las P voy a enseñar y vamos a aprender de la palabra. Que no con las I vamos a hacer algunas aplicaciones a nuestra vida. 7 y 7. ¿Listo? 7 y 7. Entonces, lo que vamos a hablar. Dale, Ángela, la primera. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a compartir hoy lo he titulado Caminos inciertos. Caminos inciertos. Y fíjese en esta frase que coloqué ahí, porque esto nos va a adentrar precisamente a la historia que vamos a desarrollar. A veces, por influencia y a veces por iniciativa propia, que vemos caminos que parecen buenos. Fíjese si usted no ha hecho eso. Yo lo he hecho. Pero que al final nos damos cuenta que son complicados hasta una muerte prematura. Y por eso quise poner ese proverbio, mi amado. Esto es muy bueno mostrárselo a la gente de afuera. El que está emborrachándose, el que está drogándose, el que está adulterando, el que está cometiendo un pecado. Es muy fácil decirle, mi amado, mi amigo, usted sabe que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué tal si pensamos al interior de la iglesia? Si pensamos en usted y yo como cristianos, como gente de Dios, como gente que está educándose, que está formándose en el día a día, y ese texto que es muy fácil decírselo a los demás, que nosotros mismos digamos, en realidad, ¿cuál camino estoy tomando en este tiempo? ¿Cuál camino estoy? ¿Por qué camino me estoy yendo? Y puede ser que usted diga, pero mi camino principal es el camino de Dios. Vamos a mirar si de pronto usted como papá, o como mamá, o como hermano, las circunstancias de la vida le llevaron a tomar algún camino. Quizá porque usted lo decidió, o quizá porque hubo interferencia de un padre o una madre. Y esta historia que vamos a estudiar, seguramente usted ya la conoce o conoce algo, pero yo me atreví a hacerla de una manera diferente. Y le quiero invitar a que abra la Biblia en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Ahí está en la pantalla para que así que la invitación que le quiero hacer es que esté muy concentradito. Así que invito a todas las personas que están en la parte de afuera, las personas que están en las escalas, si acaso hay alguien, si están en el segundo piso. La palabra se respeta, la palabra se debe tener y se debe leer con coherencia, con respeto, con reverencia. Y eso es un llamado que hago de antemano. Para las personas que tocan aquí. Muy bueno cuando todos piden concentración, cuando vamos a alabar al Señor, pero a la palabra
se pierden. Grupo de alabanza. Es aquí donde Dios nos necesita. Si usted no está dispuesto a tener 2 horas para el Señor, más bien le aconsejo que esté en casa. Y esto es un llamado que hago para todos los que nos paramos acá. Génesis capítulo 25. Sí, 25, versículo. Voy a leer desde el 19 que está ahí para que. Y dice: nacimiento de Esaú y de Jacob. Dice, y leo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac, ¿cuántos años? Muy bien. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era ¿qué? Y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y cuando salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los hijos, bueno, ahorita vamos a leer ahorita vamos a leer los otros textos. Tenga en cuenta esto y puede ocupar su asiento. Muy concentraditos en esta palabra, porque vamos a leer varios textos. Ahí mismo, cuando vamos a empezar a desarrollar las P, entonces vamos a estar mirando algunos textos para corroborar dónde fue que pude concretar esa P. Este matrimonio que se gesta en este pasaje, que habla del nacimiento de 2 muchachitos, precisamente nos muestra algunas cosas al respecto. Y podríamos ver que el pasaje que leímos nos da a una mujer que nos la presenta como una mujer estéril. Pero después de 20 años, recuerden, 40 años, voy a hablar de algunas edades porque es interesante considerar la edad de Isaac como papá, pero también cuando él pensó morirse, cuántos años tenía y por qué pensó morirse a una edad. Y esto le sucede a algunas personas, y es más, de hecho ha pasado. De hecho ha pasado que algunos mueren a una edad similar, sea porque son hermanos o porque fue el papá que murió a tal edad y después el hijo murió a tal edad. A veces sucede, pero no siempre es así. No siempre es así. Es interesante este pasaje porque nos muestra varias cosas. Aquí quise poner una notica, que a la verdad esta no es mía, pero me pareció muy completa. Y nos dice que la respuesta a la oración que hizo Isaac, esa respuesta, aunque está por aquí,
dice que Isaac rogó a Dios por su mujer que era estéril. Y el Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Dice en el versículo 21. Y dice en esa notica que el amor a veces encuentra dificultades que parecen imposibles de superar. Isaac y Rebeca se amaban mucho. Vamos a ver hasta dónde llegaba ese amor. Pero no podían disfrutar del gozo de tener un hijo. Isaac llevó a Dios su problema y Dios dio la respuesta. Así que siempre que llevamos a Dios nuestras dificultades, por difíciles y complicadas que puedan parecer, Él hace algo para responder a sus hijos. Es aquí, vamos a mirar las P que le dije. Y número 1, quiero que estudiemos o miremos por lo menos lo que son patrones. La primera parece no ser un patrón, pero seguramente que los otros textos sí nos van a arrojar. Por ejemplo, si usted se devuelve y lee, vamos ahí en Génesis, no vamos a pasar creo que de ahí, pero Génesis 11:30. Mire lo que dice, 11:30. Pero Sarai ¿era qué? Y no tenía hijo. Pero mire lo que dice en el 21, lo que ya lo hice. 25, 21, que era donde estábamos. 25, 21. Dice que Rebeca era también ¿qué? Era estéril. Pero mire los otros textos que están allí. 12:13. Yo puse 2:13. Es 12:13. Esto es lo que quiero mostrarles en primera instancia, lo que hacen algunos patrones familiares. Y 12:13, ¿ya lo tiene? Dice, di por favor que eres mi hermana. Le está diciendo Abraham a Sara. ¿Contra quién? Contra Faraón. Para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y quiero que leamos este otro texto, 22. No vamos a pasar de Génesis, así que es muy fácil llegar ahí. Esta ya es una historia diferente. Y el texto nos está presentando un hombre llamado Abimelech. Y Abimelech se hace en una segunda generación o quizá en una tercera. Porque aquí Abraham le dice en el versículo 2. Abraham decía de Sara su mujer, es que mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí es contra un varón, Abimelech, rey de Gerar. Y ojo, aquí puede haber una confusión, por eso se las aclaro. Dice que él ante Abimelech dijo que era su hermana. Estamos hablando de Abraham con Sara. Pero si leemos el otro texto, 26:7, ahí pase la hojita, 26:7. Mire lo que dice. Es mi hermana. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, ¿quién? Es mi hermana. Porque tenía temor de decir, es mi mujer. Permítame, le explico un poco referente a este tema. Y es que cuando yo pongo la palabra patrones, es como se repite en unos padres. Mire, el abuelo
de estos dos muchachos dijo en algún momento: ella es mi hermana por temor. Si leemos la historia nos damos cuenta que eran mujeres muy bonitas y ellos tenían temor y ellos no la consideraron poder mostrarle: mire, aquí he llegado yo y llegué con mi esposa. No, di que es mi hermana. Y luego su hijo dice: di que eres mi hermana. Ese Abimelech que menciona la Biblia podía ser el primero rey de Gerar, pero el otro que le tocó a Isaac después de muchos años no era el mismo que le tocó a Abraham. Era el mismo nombre, pero no era la misma persona. Quizá podía haber sido el hijo o el nieto. El otro Abimelech, así como sucede hoy día, que el papá le pareció poner al nombre como el de él, que se llame Fernaincito. Y el nieto, y nadie le gustaba ese nombre y nadie quiso poner el mismo nombre mío. Pero bueno, yo ya superé todo eso. Pero qué interesante esto. Ahora, también ahí se hace una promesa, mi amado. Este es un pasaje bastante complejo. Porque uno podría decir: oiga, entonces Dios está de acuerdo con las trampas y con la mentira. Este es un texto que fácil no se aborda, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos acá. En el versículo 23, del cual leímos en el primer pasaje, capítulo 25, dice que hay una promesa. Y la promesa es que dos naciones hay en tu seno, le dijeron a Rebeca, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Tremenda profecía. Pero ojo con lo que va a pasar. La respuesta de parte de Dios declara que hay dos hijos. Confirma el conflicto entre los dos no nacidos todavía y anuncia tres realidades para el futuro. Primera, de esos dos hijos se formarán dos pueblos que estarán separados, es decir, en conflicto constante y desde la matriz. Segunda, el desarrollo y progreso de ambos pueblos serán diferentes. Uno de ellos será mayor y más fuerte que el otro. Y tercera, el mayor servirá al menor, lo contrario del derecho de la palabra primogenitura. La institución de la primogenitura era la estructura sociopolítica que garantizaba la estabilidad familiar. Mire lo que se tenía para ese entonces. Todo era muy claro. Nadie podía romper esa regla. Y era la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Esto nos indica que Dios puede interrumpir. Solo Dios puede interrumpir y romper la estructura humana, por más cerrada e inflexible o sabia que parezca. Además, hay planes o elecciones de Dios que no ofrecen ninguna opción al hombre. Se obedece y punto. Y este como tal debe aceptarlos. La soberanía de Dios en la elección tiene prioridad absoluta sobre la libertad o estructuras del hombre. Entonces aquí nos damos cuenta del tercero. Y el tercero es que ya nos adentramos un poquito y ya nos salimos o empezamos a mirar algo que tiene que ver con el tema teológico. Y es la primogenitura como tal. En el 25 dice: el primero salió rojizo y todo peludo, digámoslo así, velludo. El primero. Y aquí nos damos cuenta en que aunque sean gemelos, que aunque a veces nos parece a nosotros que los gemelos son igualitos. ¿Usted ha visto gemelos? Sí, seguro. Igualitos. Igualitos.
Pero el hecho de que sean igualitos físicamente no significa que piensen igual. No significa que a los dos les gusta lo mismo. Bien distintos el uno del otro. De hecho, los nombres dados a los hijos hacen alusión a sus respectivas características sobresalientes en el momento del nacimiento. Esaú, velludo, el primogénito, recibe dicho nombre por su abundancia de vello. Y Jacob, que su significado es suplantador, el segundo, recibe dicho nombre por haber o por nacer tomado del talón de su hermano. Detrás de estas diferencias físicas están diferencias de carácter y espiritualidad que tendrán mucho que ver en el desarrollo de esta familia y que llegan a poner en peligro la descendencia en continuación del pacto. Ahora, ¿qué fue lo que despreció Esaú? En el versículo 32 del capítulo 25, ahí en el mismo capítulo, dice, mira, yo estoy a punto de morir. Tenga esa palabra en cuenta. Estoy a punto de morir. ¿Quién lo está diciendo? Ojo con esa palabra. Esaú está diciendo, estoy a punto de morir. Le dijo Esaú, ¿de qué me sirve? ¿Qué? ¿La primogenitura? ¿De qué me sirve la primogenitura? Ojo con esa palabra. Pues me voy a morir. Yo ahí le digo a mi esposa, digamos, estoy tan enfermo, yo creo que me voy a morir. Eso se sabe, ¿no? Pues se va a quedar. Todos vamos a morir. Pero aquí este hombre dice, pues voy a morir. En nuestra cultura, que es la cultura occidental, la primogenitura no tiene las mismas implicaciones que en la cultura oriental, o sea, de la época, de ese lugar. La primogenitura daba derechos especiales al hijo mayor, precisamente por ser el primer hijo. Aunque el texto resume todo en la frase, así menospreció Esaú la primogenitura. Le explico un poquito. Lo que Jacob pidió de Esaú se podría decir. Esaú, a cambio de este plato de comida, tú me das lo siguiente. Eso era lo que le estaba diciendo Jacob a Esaú. Tú me das lo siguiente. De los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me quedaré con una porción que es doble que la tuya. Escucha muy bien. Que es doble que la tuya. 2. Al morir papá, al morir nuestro papá Isaac, yo seré el sacerdote y profeta de la familia. Por lo tanto, el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. 3. Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una nación grande, de aquí en adelante, tu descendencia no contará para nada, y seré yo quien ocupe el lugar de uno de los padres de la nación que Dios va a formar. Esa fue la letra chiquita que Esaú no vio. Es verdad que hay veces que usted va a firmar algo y ojo, lea la letra chiquita, porque después usted va a reclamar. Pero aquí decía, usted firmó. La letra chiquita a veces no nos interesa. Y esa fue la letra chiquita que Esaú no vio. Además, Dios prometió darle al mundo un Mesías. Y en lugar de que seas tú uno de sus progenitores, seré yo. Nuestros hijos y nuestros nietos, mire todo lo que le digo, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando oren al Señor, dirán, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no dirán, Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Y fíjese hoy cómo ora hoy ora hasta nosotros, ¿no? Oro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nadie dice de Esaú. Todo eso le dijo
y Esaú no lo tuvo en cuenta. La importancia de ser primogénito, tiene toda autoridad y es el hombre de la casa el que toma las decisiones importantes. Y aquí, en esto de la primogenitura, tendríamos que pensar en nuestro Señor y nuestro Salvador. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 1, solo se lo voy a leer. Dice, 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridad. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El primogénito de toda la creación. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Usted no le da alegría a eso, amado? Y entonces, también en el Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo dice, en la gran comisión, allí nos damos cuenta que en realidad el primogénito, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, entonces Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la autoridad que ha sido dada al primogénito de la creación, Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien hay vida, en quien hay salvación. Número 4. Mire que vamos por las P, ¿no? Ojo pues con las I. Las P, en el versículo 31 del capítulo 25, 31, dice, es que la letra aquí, díceme, véndeme primero tu primogenitura. Dice ahí. Véndeme primero tu primogenitura. La propuesta que hace Jacob. Y seguimos hablando de esa cuando se menosprecia la primogenitura. Al crecer, estos muchachos fueron de vocación y carácter muy diferentes. Esaú era cazador. Ojo con esto. Era cazador del campo y el favorito de su padre. Jacob era más bien de una actitud más quieta y pasiva y le gustaba más estar en casa con la mamá y era el favorito de su madre. Aparentemente existía entre ellos una competencia continua. Un día su manifestación llegó a tener trascendencia a través de la venta precisamente de la primogenitura por Esaú. La negociación por la primogenitura se desarrolla de la siguiente manera. Primero, los hermanos se encuentran en una situación especial. Jacob con un guisado que había preparado y Esaú cansado, pidiendo comer de ese guiso rojo. Esaú estaba volviendo del campo, posiblemente de un intento de caza, pero sin logro. Así como el domingo nosotros fuimos a pescar sin ningún logro. Gocen y búrlense de nosotros, mañana nos gozaremos nosotros. Jacob tenía un logro concreto, un guiso rojo. Escuche que esto me pareció muy interesante. Porque el guiso que hacían era como una costumbre que se hacía en la casa. Y me parece, según la lectura y según el estudio, es que todos sabían hacerlo. Pero el problema de Esaú, que era más de la calle, que era más del campo, él se iba a cazar. Y me llamó mucho la atención esta historia nuevamente, es porque pareciera, y ahorita lo vamos a ver en la última P, que el tiempo de caza, el tiempo de la caza, de ir a cazar,
pareciera un tiempo que era muy conocido. Por ejemplo, se va a ir a casar Esaú, demora 2 días a traer alguna cosita. 2 días se demora, siempre que se va se demora 2 días. Estoy diciendo un tiempo, pueden ser 3 días o 5, no sé cuánto, pero para ir a casar. Estos días yo le dije al papá de Janet, que tampoco está aquí, y le dije, usted es muy bueno para pescar y nosotros vamos a ir a pescar. Y él me dijo, sí, ¿cuándo? Me interesa, y como que se interesó. Y no, pero solo el domingo. Y pude entender cuando llegué por la noche que uno se requiere de varios días, ¿no? Para ir a pescar y poder traer. Menos mal que llamo al almuercito, si no nos morimos de hambre por hambre. Pero aquí, amados, interesante que el guiso y una persona con hambre es capaz de pagar. Yo no sé si usted le ha tocado a un lugar donde usted ha ido y usted no hay comida, no hay nada, no, Dios mío, no, así valga. Y usted normalmente paga por un plato tanto. No, así valga 60, 80, yo lo pago. Pero yo tengo mucha hambre. Usted lo que sea, lo paga. Esaú. Hay momentos en que usted y yo podemos estar cansados y el enemigo está cerquita ofreciéndonos cosas. El enemigo puede estar cerquita, está cansado. Ahí es donde, ojo, amado, cansados no se toman decisiones. Cansados hay que descansar en el Señor, amados, pero no se toman decisiones. Y tampoco estamos por ahí expuestos a ver qué nos ofrece el mundo, porque cansados decimos que sí. Pero esto se sigue. Padecimiento, la número 5, padecimiento. Y mire, 26, nos vamos a ir adelantando, 26, 34, 26, 34. Mire lo que dice. Cuando Esaú tenía, ¿cuántos? ¿A los cuántos se casó Isaac? 40 años, ¿sí o no? 40 años, se casó. Se repitió lo mismo, ¿ve? Se casó con Isaac, con Rebeca. Y aquí dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judí, hija de Berri, elitita, y ojo, con Basemar, hija de Elión, elitita. Y ellas hicieron la vida, ¿qué? Insoportable. ¿Para quién? Para los papás, es decir, para los suegros. Para los suegros. Malos procedimientos traen dolores de cabeza. Así que proceda bien, procedamos bien. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esto, lo que se presenta, la recomendación de los padres a Jacob le dice, vete y cásate, vete para tal lugar, y le dan unas recomendaciones para donde el hermano de Rebeca, es decir, el tío de Jacob, pero no vayas a Canaán ni te enredes por allá con ninguna cananea. Y lo que hace Esaú es lo contrario, en otras palabras. Pues si ellos le dijeron a Jacob que no, entonces yo me voy a ir a casar con una de esas. En otras palabras, le voy a provocar, los voy a provocar a ira. ¿Qué dice en Efesios la palabra? Ojo, no provoquéis a ira. Permítame aliar un poquito el panorama aquí. El primer conflicto que surge en la continuación del pacto de esta familia patriarcal es el casamiento de Esaú con mujeres heteas. Mujeres heteas, es decir, de la población de Canaán. Este emparentamiento hace peligrar la identidad propia de la descendencia patriarcal por el peligro de asimilación con la población local. Además,
Aún en caso de que no se concrete ninguna asimilación, será difícil la tarea de destrucción de un pueblo por otro, dado al emparentamiento. Obviamente, nos muestra la Biblia en este versículo que el casamiento no fue del agrado de Isaac y Rebeca por dos razones. Una, al mencionarse la edad de Esaú, se indica que éste actúa por su propia cuenta, sin el consentimiento de arreglo propio de sus padres. 40 años, podría decirle, papá, pero usted a los 40 años también se casó. También tomó la decisión, por la experiencia anterior de Isaac de obtener esposa. Y por su consejo posterior a Jacob. Ambos casamientos de Esaú estaban en contra de la voluntad y propósitos patriarcales. Además, se hace patente que las relaciones con las nueras eran muy tensas y conflictivas. Ahora, ¿quién empezó a gestar esto? ¿Quién empezó a que enfrentaran esta situación? Desde la misma casa, desde los mismos padres. Las diferencias culturales y religiosas hacen imposible un matrimonio estable y de propósito común. Si ambas partes se determinan a mantenerse en su propia identidad y lealtad cultural y religiosa, va a ser muy difícil. Es por eso, mi querido joven, mi querida jovencita, mira bien con quién te vas a casar. Que tengan por lo menos ideales similares. Porque cuando se casan, yo no comparto lo que usted cree. Mi cultura es esta, lo que yo aprendí es esto, y no quieren soltarse. Porque no quieren aprender la verdad. Quieren estar atados a unas costumbres. Quieren estar atados a una cultura que fue enseñada por sus ancestros, por sus antepasados, y quieren mantenerse ahí. Si no está de acuerdo con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creo que vas a tener un problema más luego. Hermano, por el tiempo que se me va, tengo que adelantar. Paternidad, número 7. Versículo 4, mire esto. Versículo 4 del 27. Mire esto. Tranquilo que hay cositas que todavía no vamos a entender, pero la vamos a ir entendiendo ya cerrando. Versículo 4. Dice, prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. ¿Sabe quién está diciendo esas palabras? Isaac. El papá se lo está diciendo a Esaú. La edad aproximada de de Isaac en este tiempo era 137 años. ¿Y sabe quién murió de 137 años? Ismael. ¿Qué era Ismael con Isaac? Hermano medio, no. El hermano. ¿Cómo así que Ismael murió de 137 años y no me cree, hermano? En el versículo 17 del 25 está, para que lo lea, que Ismael murió a los 137 años y esa era la edad que tenía Isaac. Por eso la misma palabra, me voy a morir. Voy a morir, entonces tráeme ese guiso, me lo quiero disfrutar para que te bendiga, para que ya te dé la autoridad y te dé la palabra, la bendición que viene después para ti. Por eso dije ahorita, esa palabra voy a morir, parece que era lo que le pasaba a Isaac. Mi hermano murió a los 137 años y yo ya los tengo, o sea que yo ya voy a morir. ¿Sabe que él, después de esto, duró una cantidad de años? Murió a los 180 y pico. Murió una cantidad de años, pero es
de pronto el fantasma de la muerte que quiere hacer que yo también debo morir. Aquí hay una familia, y estos días estaba hablando con el hermano, y él me decía, a mí me parece raro que mi primo murió a los tantos años, mi hermano murió en los mismos años, y yo ya los cumplí. O sea, como con temor de que se va a morir, mi amado. Eso no es una regla de oro. Eso no es una regla de oro. Uno muchas veces se confía porque mis padres son longevos. Ya, yo también voy a vivir todo ese tiempo. Quizá puedo vivir menos o quizá puedo ser una descendencia de gente longeva, de gente que muere a una edad considerable. Así que el hecho de que mi hermano muera a una edad no significa que yo también voy a morir a la misma edad. Esto en realidad era algo familiar. Y se lo digo precisamente es porque es la palabra que utilizó Esaú. Me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y estaba joven. Y estaba joven. La misma palabra que usó Isaac también en este tiempo, hablando de la paternidad. La bendición, dijo él, y yo te bendiga antes que muera. La bendición era el instrumento legal por el cual se transmitían 3 elementos del padre al hijo. 1, liderazgo. 2, la herencia o patrimonio familiar. Y 3, el patrimonio cultural y espiritual. Y Jacob aprovecha la oportunidad y pide comprar la primogenitura. Ambos hermanos, la verdad, ellos no eran tampoco muy ignorantes los dos de lo que significaba el ser primogénito. Sin embargo, Esaú, yo no sé si le tomó ventaja de lo cansado que estaba y el hambre que tenía, pero él conocía algo. Seguramente, como dije ahorita, la letra pequeña no la tuve en cuenta, pero esto le costó mucho. Ambos hermanos conocían bien el significado de la primogenitura en el contexto cultural y especialmente en el pacto. Y esta número 7, que es la que terminamos aquí, la premeditación. ¿Sabe quién fue ese de la premeditación? Nada más ni nada menos que Rebeca. Y Rebeca, ahí en el 27, le dice, en el 8, le dice, perdón que ustedes van a llegar a esta edad también. Bueno, dice, ahora, pues, hijo mío, obedéceme en todo lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Mire, amados, con este texto yo le digo que era una familia, que era una comida que les gustaba a todos. Y Esaú seguramente aprendió a hacerle ese guisado al papá porque la mamá estaba ahí. Échele más salecita, échele échele aquello, tal. Ella sabía que era lo que le gustaba a su esposo Isaac. Y Jacob, que era de la casa, pues él ya tenía, en su momento leímos anteriormente, que tenía su guiso, que sabía cómo era y que a Esaú también le gustaba. Claro que sí, le gustaba. Pero lo que planea esta mujer cuando la premeditación de ella es: tráeme 2 cabritos buenos y yo los voy a preparar. Y ella mismo le dice, y tú se los vas a llevar a tu papá y te vas a hacer pasar por Esaú, porque ¿sabe qué? Yo estaba a la puerta cuando su papá le dijo a Esaú, mi hijo, vaya, tráigame un cabrito y hágamelo como a mí me gusta, como a mí me gusta. Y me lo prepara para que yo te bendiga, porque yo ya voy a morir, yo ya estoy viejito, yo ya ni siquiera veo. Isaac llegó a ese punto de 137 años, era que ya él estaba muy viejito, ya no veía, y por eso Rebeca premeditó eso y le dijo, este ya no ve. Entonces fue y lo disfrazó, le puso ropa de Esaú. Usted lee la historia, ahí se la dejó de tarea, para que él diga, porque Isaac dice, hijo mío, así como una persona que no ve nada, Esaú,
Y él ya estaba preparado y ya, aquí estoy, Padre mío. Y te traje la comida que me pediste, pero la comida pero usted ya tan ligero fue, así, que aunque no vea, él sí sabía calcular el tiempo, ¿no? Él sí sabía calcular, pero tan rápido, no, Dios fue tan bueno, involucrar a Dios, fue tan bueno que salía el solar ahí y ahí estaba. Y le di de baja y aquí te lo tengo. Ah, muy bien. Pero ojo, el padre decía, la voz se me parece a la de Jacob. Pero cuando él se acercó lo tocó, pero es velludo como Esaú. Pero le tenía todo, su vestido, su olor, su loción, todo, se lo puso ahí a Jacob. Y él lo olió. Esto es otras cosas, pero por la palabra o por el tiempo que se me va. Pero es interesante cómo llega él. Y Jacob le dice a la mamá, mamá, pero si de pronto me descubre, lo que hace es que de pronto me maldice por ponerme de ocioso, por ponerme de tal cosa. Y lo que le dice la mamá, palabras contundentes, amado. Ve y yo asumo las consecuencias. Que tu maldición, si alguna cosa falla, que tu maldición recaiga sobre mí. Mi amado, ¿hasta dónde podemos hacer y contaminar una familia? Por la misma ambición que tenía. Pero en esta palabra, válgase la claridad. Es que lo primero que vemos que informa detalladamente a Jacob acerca de la intención de Isaac para con Esaú. Segundo, propone preparar con la ayuda de Jacob y el potaje favorito de Isaac y dejar que Jacob lo lleve a su padre haciéndose pasar por Esaú. Por eso Rebeca conocía muy bien todo lo que había al interior de la casa. Hasta ahora entonces vemos tres cosas aquí en este último punto para que ya avancemos. Y vemos es que tres factores conocidos por ella podían ser mencionados como justificación. Volvamos a la profecía. A la profecía o a la promesa que Dios le da a ella. Como justificación o deseo de que fuera Jacob el recipiente de la bendición paterna. Ojo, ¿vale entonces decir una mentira y trabajar con falsedades? Porque Dios las usa para su gloria y su honra. Ojo con eso. Porque aquí uno podría irresponsablemente decir, claro, mire que le salió, el menor va a ser el primero, el mayor servirá al menor. Y aquí con lo que ella hizo, efectivamente se cumplió. Pero ojo, hay que tener cuidado con la interpretación acá. Número uno, era la manera en que ella podía justificar. Número uno era que la profecía de ella recibiera durante su embarazo, como lo vimos en el versículo 23. Dos, la adquisición legal de la primogenitura por parte de Jacob. Y tercero, el casamiento de Esaú con las cananeas. ¿Por qué se presentó esto? Por no ser acertados en una decisión como padres. Que Dios encaminó las cosas y que lo que Dios habla se cumple, sí. Pero Dios nunca se queda sin métodos, sin ningún objetivo, sin ninguna idea que hacer para que se haga la voluntad del Señor. Si estos argumentos alguna vez fueron presentados a Isaac, aparentemente no tuvieron ninguna fuerza decisiva. Hasta aquí el relato bíblico solo nos presenta a una familia dividida por intereses y preferencias distintas. Isaac prefiere a Esaú, el hijo mayor, a quien quiere bendecir, transmitiendo su autoridad. Y Rebeca prefiere a Jacob y está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que Jacob obtenga la bendición. Mi amado, pasamos y rápidamente, pero antes de esto, algunas cosas para tener en cuenta. Qué fácil fue para Esaú vender su primogenitura. No pensó que allí estaba en embrión el plan redentor de Dios. La salvación de la humanidad estaba pendiente de ese privilegio, pero él, casi sin darse cuenta, la vendió.
En nuestros días hay muchos vendedores de pan y guisos, de lentejas a cambio de nuestra primogenitura. Estemos atentos de no vender las bendiciones que Dios tiene para nosotros a cambio de un momento de placer. Debemos aprender a mirar las implicaciones que los placeres y decisiones que tomamos ahora tendrán para el futuro. Generalmente es mejor sacrificar un placer del presente y avanzar con paso firme hacia una satisfacción más trascendental. Fíjese usted qué camino está tomando. Fíjese usted. Y aquí las I. 1. Incoherencias. ¿Qué incoherencia vio usted en esa historia? ¿Qué incoherencia le pareció ver ahí? Le voy a ayudar con las primeras, pues, a ver si usted va cogiendo algo. Una incoherencia pudo haber sido pensar que Dios nos va a tolerar y aplaudir nuestro procedimiento, que va en contravía de su palabra. ¿Lo notamos ahí o no? Dios bendice lo que esté derecho, lo que es correcto. No necesita de mentiras y falsedades para cumplir su propósito. 2. Independencia. ¿Qué independencia vemos en esa historia? ¿Qué independencia? Cuando Esaú actuó por su propia cuenta sin medir las consecuencias. Hacer las cosas como bien nos parece y luego esperar que Dios las apruebe. Estamos equivocados. Tercera y cuarta I. La 7P y la 7I. Invaluable. ¿Qué era de valor? Eso sí es fácil. Muy bien. Muy bien. De valor la primogenitura, lo que significaba para Esaú, pero lo que trascendía posterior, que venía el Redentor del mundo. Cuando echó de menos su primogenitura, y en Rebeca cuando pesó más sus intereses personales que la voluntad de Dios y su relación con su esposo. Primó más lo que había en su corazón. Incidencias. ¿Qué es incidencia? Es caer o incurrir en una falta. La última, lo que pasó con Rebeca, ¿sí o no? Incidencias, cuando Rebeca persuadió a Jacob para que le saliera adelante a su hermano Esaú. Lo importante de conocer, se demora 3 días cazando a poder traer una lagartija. Venga, Jacob, armemos aquí la de Troya. Venga, que yo la tengo ya listica. Yo sé cómo lo enredamos. Incidencias. Mire esta, influencia. Cuando alimentamos nuestros deseos de la carne con el fin de obtener lo que queremos. Depende de nuestro carácter que somos influenciados o influenciamos a otros. Fíjese todo lo que nosotros o con quién nos enfrentamos todo el tiempo. Alguien puede estar generando alguna influencia en nosotros, haciéndonos algunas invitaciones que nos pueden estar sacando del camino del Señor. Hay que tener cuidado con eso, amados. Alguien puede estar siendo un influenciador. Eso sí que tenemos, ¿no? Abra su celular y verá que hay mucho influenciador. Pero puede ser alguien que está cerca de usted, es más, hasta de nuestra propia familia, que puede estar influenciándonos a hacer cosas que bien a ellos les gusta y que quiere que a nosotros también nos guste. ¿Por qué?
Incertidumbre. Cuando se va cada uno a enfrentar su vida sin ser la manera más correcta de su salida de casa. Lo vemos en estos muchachos. Y eso que sigue, porque los 20 años que le tocó por atrabar a Jacob, 14 por 2 mujeres y 20 años por lo que seguía para él tomar su fortuna. 20 años. Y él no, la incertidumbre y el último, las instancias, que significa ruego o petición de alguien. Y esta la vemos cuando Rebeca dice: yo asumo las consecuencias, que sobre mí recaiga la maldición. Pretender que los gustos míos sean los del otro. Eso es lo que nos muestra. Y preguntas para cerrar y oramos al Señor. Ah, no, hay muchas sí. Yo solamente saqué 7 y muchas sí. Pero sí, injusticia. Solamente tomé esas 7. 7P y 7I. Y esas interrogantes que tengo allí, tómele foto. En fin, hágale, que de eso se trata, que usted pueda ir y poder consultar nuevamente y leer esta historia. Es interesante. Y las preguntas que están ahí: ¿cuáles son los caminos que estoy tomando en este tiempo? Es a modo personal. ¿Cuáles son? ¿Son los caminos de Dios que estás valorando, que estás encaminado y que son innegociables? ¿O son caminos que van en contravía del Señor? ¿Son los nuestros o los de alguien? ¿O el camino de Dios? Este último es el que nos da mejor garantía para la eternidad. Te invito a que inclines tu rostro y oramos a Dios. Siete P y 7I. 7P que aprendemos de registro bíblico, pero 7I que nos lleva más bien a hacer algunas reflexiones, algunas aplicaciones a nuestra vida. ¿Qué tienes que decirle al Señor en una condición de esta? Quizá tú no digas, eso fue un caso especial, un caso, sí, en realidad. Esa es la realidad. Jacob como patriarca, puesto que era para Esaú. Pero ¿cómo puedes identificarte? ¿Cómo puedo identificarme yo? De que yo puedo entregar lo que Dios me ha dado fácilmente. Y si acaso aceptas que la has embarrado y que te fuiste por un camino que no era el correcto, tomaste una decisión que no fue sabia, lo bonito de llegar a Dios es poder decir: Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a enderezar mi camino. Ayúdame a enderezar mi camino y a poner las cosas en orden. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, debes hacerlo, mi amado. Porque seguramente has tomado un camino incorrecto. Recuerda el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos da esperanza. Es solo confesar y poder reconocer a Jesús como Señor
y como Salvador de nuestra vida. Te invito que ahí, antes de orar, para irnos, puedas hablar con Dios y puedas ponerte a cuentas con Él. Porque seguro que con algo te identificaste en esta mañana. Señor, aquí están tus hijos y tus hijas. ¿La embarramos? Sí, Señor. ¿Cuánto no quisiéramos decir, yo ya no la embarro, yo ya no fallo, yo ya no peco? ¿Cuánto quisiéramos decir eso, Señor? Pero mientras estemos en este estuche, mientras estemos en esta carne, estamos expuestos todo el tiempo. Pero gracias a tu inmensa misericordia y bondad, amor y gracia que nos acompañan todo el tiempo, que nos llevan, que nos reargullen, a tu Espíritu Santo que nos reargulle, que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y que nos guía, que nos orienta para que lleguemos al Padre y podamos reconocer que tenemos más necesidad que ayer de la presencia de Dios. Señor, perdónanos, porque de equivocaciones las tenemos, porque de faltas, porque de errores, porque de pecados los tenemos. Pero gracias a tu amor inagotable que nos alcanza todo el tiempo.